te digo la... ¿Quieres? Sí. Está en el computador. Hola a todos, bienvenidos un martes más a La Puntada, vuestro programa de historias de la moda dentro del vocabulario. Como siempre, doy la bienvenida a mi compañera de fatigas, Isabel Osaldúa. Buenas tardes, Isabel. ¿Qué tal, Lidia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Bueno, pues aquí bajo el agua, como quien dice, llevamos una semana de lluvias que tan necesarias por otro lado, que ya anunciaban el cambio de tiempo, pero ya vamos directos para... Hoy es de los días que más, lleva todo el día lloviendo. Para el invierno, claro, tiene que llover porque sin lluvia no hay futuro, pero ojo, a veces ya cansa, ¿no? Pero bueno, es una buena forma para sacar esas gabardinas que teníamos ya empolvadas de tantísimo calor que ha hecho, paraguas y sombrillas, bueno, sombrillas más de verano. Cuando lleguemos a la G y a la P... Bueno, cuando lleguemos a la P de paraguas, ahí hay que hacer un programa especial, porque ¿qué ha pasado con el paraguas? Que antes eran tan bonitos y ya son tan feos. Sí. Entonces, el declive del paraguas. Mira, yo hoy traigo uno muy bonito, el del perrito, que es de marfil, la cabeza. Ah, bueno, mira, pues Sí. como un objeto que era, bueno, pues eso, tampoco tenías tantos, pero el que tenías era un poco bueno, y ahora es verdad que son mucho más económicos, pero son feísimos. Bueno, pues retomando el tema del día, que además venimos con una agenda, pues como siempre, muy cargada de cosas, de temas, de noticias y demás, empezamos por una celebración, porque hoy, 13 de diciembre, es el día de Santa Lucía, ¿no? Todos los gremios, todos los oficios, todas las profesiones tienen un santoral. De hecho, es una cosa que se ha ido perdiendo y es una lástima, que se tendría que conservar. Total, por un día más de fiesta que tuviésemos todos, cada uno en su oficio, tampoco pasa tanto, ¿no? Que lo pongan de días propios o algo así. Que el día de Santa Lucía hemos de recordar que es la patrona, en principio, de la vista, de los ojos. Por eso es la patrona tanto de las letras, de los intelectuales, de los escritores, de los ciegos y de las modistas. ¿Por qué? Porque se encomendaban a ella para que les aguantase la vista lo máximo posible de su vida útil profesional, porque claro, con esas puntaditas, esos bordaditos, sin electricidad y con esas casas de antes, pues claro... como que perdían la vista, ¿no? Un poco. Y es curioso porque además es una fiesta de todas las que probablemente sean de los oficios, de la más, yo creo, más celebrada y más, bueno, lógicamente más estética, ¿no? Porque todos los oficios tenían su santo, ¿no? Los tocineros, los carpinteros, lo que sea, los albañiles y demás, pero especialmente el de las modistas era como más júbilo en la calle, porque además era el día que aprovechaban, bueno, para arreglarse, todos esos concursos que había dentro de los gremios de los sindicatos, pues para un poco lo que era hacer concursos de desfiles, de sorteos, de orquesta, bueno, un poco ir al teatro, un poco toda esta amalgama que además durante los años 40 y 50 se estimuló muchísimo, que ya venía de antes, pero era, dentro de esos años de posguerra tan duros, era un poco una luz, ¿no? Entonces era el día que tenían, para empezar, libre remunerado, vamos a decir, y que podían de alguna manera, pues todo eso que confeccionaban para esas clientas, ir guardando o ir ahorrando para comprar telas y hacerse un traje, que era el traje que estrenaban para Santa Lucía, ¿no? Que es una festividad que a mí me parece muy bonita. Muy bonita, muy bonita. Preciosa. Y mira, ahora me está viniendo a la cabeza la iglesia de Santa Lucía en Santander, que es preciosa. No sé si la conocéis, pero... Bueno, yo no la conozco, pero pues ¿está en Santander? Sí, en la ciudad. Y es muy bonita. Te estaba escuchando ahora y me estaba acordando de esta iglesia en concreto. En casi todas las grandes ciudades y grandes ciudades hay una capilla o iglesia de Santa Lucía. De Santa Lucía, sí. Y la verdad que, bueno, pues eso se reconoce sobre todo por los ojos grandes o los ojos en las pinturas, los ojos en el plato, ¿no? Y eso, bueno, pues nada, para todas aquellas modistas que están trabajando, para las jubiladas, para todas aquellas personas que están estudiando para ser modista, bueno, pues felicidades. Y nada, dicho queda. Pues vamos ya a la recomendación de la semana de los libros, ahora que viene ya la Carta de los Reyes, que bueno, pues cada vez hay más libros afortunadamente cada vez se editan más libros de contenido de moda o sociedad y moda y cultura, pero nosotros solemos traer libros que a lo mejor ya no se editan, que son interesantísimos y que a lo mejor podéis encontrar en tiendas de segunda mano o en portales de segunda mano en internet, y que además en general, a no ser que sea algo muy puntual, suelen tener un precio bastante asequible. Sí.
a no ser que sea una edición de lujo o algún tema que ya se ha agotado y quedan 4, y es una buena opción mezclar nueva edición con pues segunda mira, mano. Justo estás comentando esto y yo creo que el libro que yo traigo hoy de recomendación se puede encontrar de segunda mano solo. ¿Y qué nos traes? Pues el otro día comentamos en el programa anterior que eran muy raros los libros que están dedicados solamente a la novia, al traje de novia, que sí, ¿no? sí. Hay muy poquito. Sí, con todo el tema que es. El que traje el otro día, que era The White Dress, que me lo regalaste tú, que es una joya, pues hoy traigo otra joya que me la regaló Lola Gavarrón. Ajá. ¿Y qué se llama? Se llama Bridal Fashions. Ajá. Y es una maravilla, porque además vienen muchas ideas. Bueno, vienen, por supuesto, los trajes de la princesa Victoria, Alexandra, pero vienen muchas ideas de tocados, de anillos, de cómo colocar los velos, de, de todo tema, el trousseau. A ver, vamos a apoyarlo aquí, que porque el trousseau, una palabra que a mí me encanta, era el ajuar, ¿no? El ajuar de novia. Vendrá en los diccionarios seguramente. Pero hasta que lleguemos a la T estaremos en el 2027. Ya, por ejemplo, habla del alquiler. Y es un libro que tiene muchos años. Sí. Bueno, es que hay que recordar que hasta no hace tanto se alquilaba todo lo que eran complementos también, aparte de trajes y bueno, a día de hoy vemos como ha perdurado el alquiler del chaqué, ¿no? O sea, como para el hombre también se ha permitido que no se gastase, o sea, que tengan ese alquiler de chaqué, de frac o de smoking, y la mujer, bueno, pues como es la representante de la industria de la moda, pues hacerse el traje y todo eso, que bueno, que también está bien, por otro lado, porque si no, no habría negocio. También. Hay una parte que son los anillos, bueno, lo que son invitadas. Hay cantidad de ideas. Es un libro maravilloso, precioso y súper completo, ¿no? También va un poco por décadas. Por ejemplo, estas fotografías del 30 al 60, ¿no? De 1930. Sí. Una década que me encanta. Aquí los abrigos, que además hoy tenemos una palabra que va de abrigo. Vamos, empezamos con este programa con un abrigo, realmente. Y bueno. Bueno, aquí, pues por muy ejemplo, interesante. Vienen los anillos, ¿no? También de compromiso, de boda. Sí, todo ese universo nupcial. Entonces, si lo encontráis de segunda mano, de verdad os lo recomiendo un montón porque es muy raro de encontrar. Sí. Y bueno, se llama Pauline Stevenson, la persona que lo escribió, y Bridal Fashions. Y está profusamente ilustrado. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues una muy buena recomendación. A mí me gustan más las bodas de invierno que las de verano. O sea, yo sé que la gente quiere normalmente las bodas de primavera, verano, otoño, que también otoño es bonito porque es septiembre que todavía hace sol, no es tan agobiante, pero a mí me encantan las bodas de frío, nieve. Antes era más normal lo del invierno, ahora es verdad que se han vuelto muy estacionales. Sí. Pero yo me acuerdo, bueno, no sé, en la época de nuestros padres era cuando tocaba. Era cuando tocaba. Tocaba. Y en invierno se hacían muchísimas bodas. Ahora todo el mundo quiere el buen tiempo. El buen tiempo porque, bueno, de alguna manera parece que luces más, ¿no? A lo mejor sí puede ser que te diviertas, o sea, de cara a fotos y todo eso. Bueno, que no tiene por qué, porque a mí una foto de nieve me encanta, pero sí que es verdad que se tiende a buscar el buen tiempo, pues por eso, por más divertido, alargar más la boda, etcétera, ¿no? Cuando a mí me parece que es infinitamente, bueno, todos los trajes son bonitos, tanto los de primavera como los de invierno, todos tienen los trajes de novia, es el traje top, o sea que ahí va lo mejor de cada casa, pero a mí me gustan más los trajes de invierno que los de verano, de novia en general, y me gusta más ese ambiente bucólico, un poco nostálgico, romántico, pero así un poco más de esto del invierno que del verano. Pero bueno, sé que es una minoría, pero bueno, hay que casarse todo el año, porque es que si no esto hay mucho trabajo para unos meses y muy poco para otros, ¿no? Bueno, pues en los dos libros, quien se vaya a casar, tiene recomendaciones como en este, tiene muy buenas recomendaciones. Muy buenas ideas. Que además con toda esta tendencia vintage que hay en la moda y esos diseños de volver a hacer otra vez trajes años 30, años 20 y tal, es una muy buena recomendación lo que traes porque salen muy bien ilustrados, la verdad. Bueno, pues dicho queda, segunda parte de trajes de novia, vamos a decir lo tuyo, y yo traigo, pues bueno, yo por cansina que no quede. A mí me gusta todas las décadas del siglo XX, pero hay, vamos a decir, más que décadas, dos periodos que me encantan. Uno es el periodo de los años 10 hasta el 20, esa antes de la Primera Guerra Mundial, vamos a decir, antes y durante, hasta que acaba la Primera Guerra Mundial, que es una época que duró muy poco, pero que fue muy loca y muy de autor, donde cada creador tenía su estilo
desde Paul Poiret con el orientalismo, Pionet ya anticipando la modernidad, etcétera, etcétera. Y la otra es los años 40, que me fascinan y me alarman por igual. O sea, es una década trágica, los años 40 más bien tienen mala fama más que buena, por todas las guerras que hubo, aquí la guerra civil, pero bueno, en el mundo la Segunda Guerra Mundial, que poca broma, porque cuando acabó en Europa, África, empezó en Japón, o sea, que es que aquello fue, y luego ya empalmó con la de Corea, ¿no? Entonces, es una década que no goza de muy buena fama, pero en cambio es una década que tiene para mí dos de los momentos claves de la moda del siglo XX. Uno es qué hacer ante la precarización, es decir, llega una guerra, nos están cayendo bombas por todas partes, no hay comida, no hay tal, pero nos tenemos que vestir. ¿Qué podemos hacer? Y eso nos enseña también, porque las guerras desgraciadamente nunca se acaban, cómo actuaron ellos y cómo hicieron todo el tema del racionamiento en la moda, igual que hubo en la alimentación. Y la otra es todo lo contrario. Acabada la guerra, vuelta al fasto porque toda guerra tiene su ganador, ¿no? Y la industria, bueno, el desarrollo que viene tras la Segunda Guerra Mundial con el comienzo del liderazgo, ya la consolidación del liderazgo de Estados Unidos, ¿no? Y todo el auge del capitalismo y el consumismo y demás, y que se encuadra perfectamente con un vestido que a mí, ya os digo que no es el que más me gusta de la moda, pero probablemente es uno de los más conocidos, que es la silueta bar de Dior, que es la que está en la portada de este libro, ¿no? Cuando todos pensamos en Dior, pensamos en ese lujo, en esa vuelta a lo recargado, lo coqueto, lo femenino, y lo tenemos muy visualizado o de alguna manera o rápidamente lo vinculamos a los años 50. Y Dior debuta en el año 47 como modisto. Él venía de ser figurinista para varias casas, una de ellas para Lucien Lelong, y su debut profesional es su primera colección es la primavera-verano del 47, con esa silueta Corolla, haciendo un claro ejemplo a las flores, uno de los elementos que más van a marcar su carrera, y esta colección famosísimamente conocida como el New Look, que realmente el New Look, un día lo explicaremos, no es de él. Es de otro modisto, pero lo dejamos ahí. Lo que pasa es que se asocia el New Look a Christian Dior. Entonces, bueno, es un libro muy interesante, es un libro que está en inglés, pero bueno, el inglés es fácil de... Hoy en día yo creo que todo el mundo habla más o menos inglés. Los dos en inglés hoy. A ver un poco para que puedan... Y es un libro que nos habla de estos años 40, donde para mí tiene de lo mejor, que es la moda de los años 40 de Hollywood, que es de mis favoritas, junto con cómo sobrevivir a la vida moderna, ¿no? Pues toda la incursión de la mujer en las fábricas y ese famoso turbante, que luego será un símbolo, ¿no? Y llevar el mono, porque claro, los hombres estaban en la guerra, las mujeres tenían que meterse en las fábricas y en donde fuera, porque no se podría parar el mundo. Todo el tema, bueno, pues de la ascensión, la estética de lo militar y la estética de la pobreza, que es tipo de largo. Este cartel, que bien lo... Sí, que lo ejemplifica muy bien. Los británicos son muy buenos haciendo exposiciones y haciendo catálogos de exposiciones. Y este es uno de sus ejemplos, ¿no? Este concepto de los estampados, de la reutilización, hacerte vestidos con manteles. Con cortinas. Con cortinas. Bueno, el claro ejemplo que luego veremos a raíz de esta actriz que tenemos detrás, es de lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó, ¿no? Sí. De cómo camuflar la pobreza con riqueza. Pues échate una cortina encima. Y bueno, ese fasto y ese boato y lo que es un concepto que no se conoce mucho, que es la Black Lady, que es estas bums de los años 40 de Hollywood, que iban vestidas divinamente, todas de negro normalmente. Bueno, el cine era blanco y negro, pero es que normalmente van vestidas con un traje negro, ¿no? ¿Y esta foto tan buena? Y ¿está remendando un calcetín o qué? Sí, pero remendando con mucho estilo, ¿no? Sí. Debe venir de algún fotograma de una película o algún cartel publicitario propagandístico. La foto es... Porque además utilizaron mucho actrices de Hollywood para hacer propaganda, para ensalzar los ánimos, ¿no? Y luego, bueno, todo este concepto del peinado, el sombrero y el maquillaje de los años 40, que eso ya merece una exposición por sí sola. Porque cuando... no sé si recuerdas la película esta de hace ya como 15 años... ¿cómo se llamaba? La de que bombardean Japón con Hiroshima, con lo de las bombas. ¿Cómo se llamaba? Pearl Harbor, me parece que era. Sí.
que las enfermeras están allí en Japón cuando van todas con los pintalabios rojos, ¿no? Y es luego lo que utilizan para hacer la criba de los que tenían que salvar con el bombardeo de los que no. Bueno, el pintalabio rojo en los años 40 tiene un valor, yo diría, casi de psicólogo, porque como era de lo poco que se podía fabricar con grasa de lo que fuera y un poco de colorante y a un precio más o menos que mantenían, que fuera un precio un poco asequible, sí. Se disparó la venta de maquillaje, pero especialmente de pintalabios rojo y de pintaúñas rojo. Por no decirte que la gente al final se echaba cualquier cosa, porque es lo que te sube el ánimo. Entonces, cuando hay guerra, y además lo podemos ver, cuando hay guerra o recesión, suben las ventas del maquillaje. A lo mejor baja la moda, lo que no es, vamos a decir, de primera necesidad, o aguantas más con la ropa que tienes, pero se despunta el maquillaje. Y en primera línea, el primer color además es el rojo. El rojo. Es verdad, siempre es el porque rojo. Es una euforia. Entonces, bueno. Mira, eso pasó con Benetton, también después de la guerra, que todo el mundo iba vestido de gris, de negro, de marrón, tal, y sacaron, y siempre hablan de la historia como el primer jersey amarillo. Sí, que bueno, Benetton con esos colores Benetton. El amarillo fue el primero. Sí. Y fue también por la guerra, o sea, fue porque la gente ya no podía más de verse tan triste, tan... Y bueno, y a lo mejor habría que ver si realmente no lanzaron el amarillo, porque yo tenía un estocaje ahí muerto de color amarillo. Sí, el primero era amarillo. ¿Sabes? Tenían lana. Que a ver si va a ser como la de Picasso y la tapa azul, y es que solo tenía dinero para pintura azul, y luego hay 50 explicaciones de que se estaba hablando de la... Pero es verdad que el amarillo y el rojo te llenan de energía. Sí, son colores muy... El amarillo es un claro alegato del sol y el rojo de la pasión. Entonces son colores que tienen en sí una carga simbólica muy potente, ¿no? Y bueno, deciros que este es un libro que viene de una exposición que se hizo en los años 90, final de los años 90, en un museo de moda de Inglaterra, que se llamó Fortis Fashion, que fueron de los primeros que empezaron un poco a volver a poner esa década que de alguna manera era la década maldita del siglo XX, un poco en órbita, porque todavía quedaba a finales de los años 90 mucha gente que había vivido esa década, ¿no? Entonces también se nutrieron mucho de testimonios para poder hacer la exposición, y el catálogo se puede todavía encontrar pues en portales de segunda mano y en portales pues tipo eBay y demás, porque vamos, esto es un regalo, pero yo lo he visto, o sea que de alguna manera no es del todo difícil de encontrar, y creo que es de los mejores catálogos o sea, de las mejores exposiciones. Yo la exposición no la llegué a visitar, pero el catálogo lo tengo muy ojeado, y creo que es de las exposiciones más completas que se hicieron de esa década. Pues en mira, esa qué buen época. Regalo ahora para Navidad. Desde luego. Cualquier libro de moda siempre es un buen regalo, pero luego hay unos mejores que otros, vamos a decir. Y nada, poco más. Ya tenemos una lista que venimos arrastrando de libros, que como nos hagan caso todo, vamos a subir las ventas en segunda mano. Pero vamos, ¿de qué manera? Pero bueno, no está mal, porque es comprarle a otro particular muchas veces, ¿no? Entonces al final yo no quiero algo, o alguien lo quiere, o sea que al final no deja de ser una economía circular. Yo encontré una de los diccionarios también. Pero que no deja de ser una economía circular que también de alguna manera viene de esa economía precaria de los años 40 y que ahora también está tan de moda. Lo tengo que pegar pegar ahora, porque Bueno, y este también un poco, como se dice, consolidar el papel. Pero bueno. Bueno, pues dicho queda, y vamos ahora a la palabra que nos toca con esta A que no acaba nunca. Llevamos desde el 2022, no, 22 ya estamos, desde el 2021 con la A, y vamos ya casi para el 23. Pues hoy nos toca una palabra que yo no sé si es una palabra, un concepto, un personaje o una época, o un síndrome, o una época, ¿no? Que es así tal cual, igual que nos viene a veces palabras muy concretas, como la anterior, apodesmos, que además, bueno, tan bonito, o nos viene a veces, yo que sé, algodón. Esta es ni más ni menos que Ana Karenina. ¿Qué dices? ¿Hola? Y además vienen dos diccionarios. ¿Tú cuál tienes? Tenemos el mismo, pues lo voy a buscar en el otro. Primero. ¿Quieres que lo vaya leyendo? Pues sí, pero para refrescar un poco a la gente que nos ve ahora o que nos vea después, Ana Karenina, para empezar, es un personaje ficticio
importante. Es como vestirse a los Joan Collins, ¿no? Cuando hablas de los años 80. Bueno, Joan Collins es la persona. Dinastía, ¿cómo se llamaba el personaje de Joan Collins? Dinastía y, bueno, Falcon Crest. Sí, pero ¿no? Joan Collins era la mala de Dinastía. Sí, no me acuerdo del nombre ahora. Bueno, pues vestirse de ese estilo era un personaje ficticio, ¿no? El personaje de Dinastía, la mala de Dinastía, pero era el símbolo de los años 80 de la mujer del power dressing, ¿no? Bueno, pues un poco es el mismo ejemplo con Ana Karenina, ¿no? Que es un personaje ficticio, es probablemente una de las novelas más conocidas de Tolstoy, que bueno, Tolstoy y Dostoyevsky, que vamos, eso es de lo mejorcito que hay. Y es un personaje que es esa persona, vamos a decir, no queremos desvelar, aunque es uno de los claros ejemplos de novela romántica trágica. Muy trágica. Es que la romántica normalmente es trágica, entonces en este caso sí. En este caso, vamos, y además que habla del progreso, porque vamos, se muere por un tren, que es lo más moderno de entonces, no es como si ahora te mueres por un patinete eléctrico. El caso es que Ana Karenina es un personaje clave para entender ese mundo de lo femenino, de la gran tragedia, de los sentimientos, del amor no correspondido, de la fatalidad, lo que se dice la gran fatalidad, y de encontrar en el suicidio la salida, ¿no? Entonces, bueno, pues su suicidio es maravilloso porque es todo vestidísima, arregladísima y tirarse al tren. Vamos, de hecho, el bolso de Ana Karenina es también otro de los símbolos, ¿no? Y esa expresión de me voy a tirar al tren como Ana Karenina. Entonces, Ana Karenina aquí está como concepto de moda. Y tú que tienes el primer... Sí, porque realmente, aunque es un personaje, como bien dices, de ficción, de novela, lo que hace es poner nombre también a un abrigo. Efectivamente, ahí vamos. A una prenda que aquí corresponde al abrigo central. Central, que parece astracán, ¿no? Sí, bueno, es suácara, yo diría, ¿no? O suácara. Que es el astracán más fino. Que es, o sea, es el vamos a decir, el más pequeño que el marrón chocolate, porque normalmente estamos acostumbrados a verlo negro, efectivamente, un color precioso, porque hace como unas aguas también esa piel. Sí. Bueno, cuando pensamos en el típico abrigo ruso bonito, es el Ana Karenina. Es el Ana Karenina, que es de alguna manera, este abrigo central es un abrigo que es de la colección rusa de Yves Saint Laurent. Yves Saint Laurent tiene varias colecciones que son míticas. Una de ellas es los ballets rusos y la otra dedicada a Rusia, las campesinas rusas. Bueno, pues este viene de los ballets rusos. Es del año 76, es decir, no tiene tantos años, tiene años pero no tantos, comparado con lo que se entiende por ese tipo de estética, que es una estética de corte zarista, es decir, antes del triunfo de la revolución, ¿no? Y bueno, coméntanos ahora qué es lo que cómo define. Estamos con el de Georgina O'Hara, la Enciclopedia de la Moda se llama, es Ana Karenina, heroína de la novela homónima de Tolstoy, publicada en 1876 y de la que se han hecho varias versiones cinematográficas. En 1927, título en Estados Unidos, Love, vestuario de Gilbert Clark. En 1935, vestuario de Adrian. Y en 1947, vestuario de Cecil Beaton. De resultas de ello, Ana Karenina sirvió para designar con escaso rigor diversos tipos de vestido, cuyas características comunes eran la suntuosidad, los ribetes de piel y cierto aire romántico. Y también es un nombre dado a un abrigo de distintos largos, como estamos comentando, con un cuello de piel y adornado con alamares, que se puso de moda en los años 60. Que ahora veremos la palabra alamares también. Es decir, estamos refiriéndonos para, de alguna manera, bautizar una pieza que en sí mismo es un abrigo de invierno, es un abrigo de lujo, vamos a decir, porque es un abrigo de piel o ribeteado en piel y atribuido, bueno, con el nombre de Ana Karenina. Y aquí dos actrices que han inmortalizado el personaje en cine. Uno es Vivien Leigh, que lo vemos a mi izquierda, y otro es Keira Knightley en Ana Karenina ya en los años, bueno, en principios de los 2000. ¿Qué tienen estos dos personajes que se correspondan a la definición que tú has dicho? Bueno, en el caso de Keira Knightley, que está ribeteado en piel, pero en el caso de Vivien Leigh, yo sinceramente no sé en qué momento esta gente puso este ejemplo, vio la luz, porque nada,
O sea, de hecho, esto es como una capelina. Es verdad que lo lleva ribeteado en piel, pero si os fijáis, la piel queda cortada porque es como una especie de capita, de capotita, ¿no? Capelina, como de capelina con un vestido que es más apolisonado, de finales del 19, que para el personaje es cierto que está fechado en esa época, pero vamos, hemos hecho un visionado de la película de Vivien Leigh con el vestuario de Cecil Beaton y no encontramos el abrigo. Y ahí no aparece nada que se le parezca. Es cierto, dije, bueno, vamos a ir a mirar la escena de que se tira el tren, porque si ahí no está. Y ahí aparece con un abrigo, pero es más bien una especie de capa en lo de Cecil Beaton, incluso con un poco como de capucha y demás, pero es más bien un abrigo, capa, como algo para taparse. Yo creo que el que más se encuentra es el de las flores, ¿verdad? Ese salía muchísimo. Sí, eso es. Está muy referenciado. Pero realmente un poco más. Y el de Keira Knightley, bueno, pues un poco lo mismo. Es cierto que el ribeteado de piel es una característica, pero la otra son los alamares, que aquí hemos traído de tu colección, maravillosa. Cuéntanos esta chaqueta goyesca, porque también tiene los alamares. Este fue un regalo maravilloso que me hicieron hace bastantes años. Solamente la utilizo una vez al año, que es en San Isidro. Vamos, lo mismo que esto. Porque es goyesca Sí. y está restaurada. Y va toda, ya lo podéis ver quien lo veáis, de alamares. Vale. Que ahora vamos a comentar esa palabra, que es súper bonita también. Porque se supone que un abrigo Ana Karenina, para empezar, es un abrigo de estilo ruso, y cuando hablamos ruso hablamos de todavía del imperio, de la época de los zares y de ese esplendor para los ricos, porque evidentemente Ana Karenina es un personaje rico, si no es imposible que visteis así. Y segundo, ha de tener el ribeteado de piel, o ser de piel, pero al menos llevar o ser de paño, pero el ribete de piel, llevarlo, sí. Que es lo que le daba prestigio, porque pieles llevaban los ricos. En Rusia es necesidad, porque con esos fríos. Y lo tercero es que ha de llevar alamares, que aquí en la imagen del abrigo central de Yves Saint Laurent sí se ve muy bien. El alamar y también las borlas, ¿no? Y las borlas, pero eso lo hemos comentado algunas veces también, ¿no? Que también las pasamaneras. La pasamanería está también, bueno, ahora está resurgiendo, pero es verdad que era un oficio, hablando de Santa Lucía también, que se fue perdiendo precisamente porque era algo de mucho lujo. De mucho lujo, muy caro. Muy caro, y los alamares son pasamanería, al fin y al cabo. Y entonces vamos ya a hacer un 2x1, porque ya que la tiene tanto. Con Ana Karenina, como segunda opción, te da abrigo adornado con alamares. Vamos a leer qué son los alamares. Yo estoy en el vestido y la moda, el de Maribel Vandrés es como más técnico. Viene también en este, o sea que lee tú primero si quieres. Vale, pues espérate, que ¿lo tienes ya ahí buscado? Sí. Pues en el Georgina O'Hara, alamares, cierre o presilla de trencilla decorativa que pasa sobre los botones o anillas de pasamanería. Originalmente se llevaban en los uniformes militares, pero han adornado abrigos y chaquetas femeninas desde el siglo XIX. Véase Ana Karenina. Vale, pues justamente es bueno contrarrestar diccionarios, porque el de Maribel Vandrés, que es muy inexacto para definir el abrigo de Ana Karenina, para empezar lo fecha con la película 20 años después, en cambio es muy precisa para todo lo que son vocabulario técnico de moda. Y dice, en alamar dice, cierre en cordones, pasamanería, cuero o cualquier otro material que formando una brida, es decir, esta tira que recoge, que formando una brida en forma de 8, abraza un botón colocado en una prenda, generalmente en la parte delantera. Covarrubias, que fue uno de los que hizo en 1611 uno de los mejores diccionarios de moda que se conocen, lo definió como botón de macho y hembra hecho de trenzas de seda y oro. Claro, también correspondiendo a la indumentaria del siglo XVII. La palabra es de origen incierto. Corominas, otro, vamos a decir, semiólogo, opina que viene seguramente del al-mara, es decir, sedal de pescador. O sea, tanto abrigo ruso para que el origen sea árabe. Bueno, es que alamar, claro, ya, no, o sea, el que te lleva al nudo marinero. Al nudo marinero, efectivamente. Entonces, el tema de los nudos. Efectivamente. No, y es que además, alamar, ya te lo dice. Yo creo ya que, si no nevero,
Es sin duda un adorno de influencia oriental, tal como señala Carmen Bernis, quien indica que aparecen en vestidos turcos en grabados del siglo XVI y que se citan en un texto de 1548, en el que se señala que unos adornos de cuerdas de hilo de oro hechas a la turquesa engalanaban unos disfraces de dama en una fiesta real. Es decir, siempre ha sido un tipo de objeto de embellecimiento caro, desde su origen hasta su final, ¿no? Por su vistosidad fue el cierre que se utilizó en España en prendas militares de gala hasta las primeras décadas del siglo XX. En el siglo XIX también se usaba en prendas importantes civiles, masculinas y femeninas, haciendo la función de ojal o de villa de adorno. En el siglo XX es un cierre común, sobre todo en trencas y Montgomerys. En algunos textos aparece con el nombre de cairel. En Francia se llamó primero cola de botón y luego hacia 1700 Brandenburg. Todavía se llaman, debido a que era el adorno y cierre de una chaqueta del mismo nombre de la que tomó el nombre. Es decir, que lo podemos ver. Hay información, mira, ahí está genial. Muchísimo más explicado, y además hace una cosa que parte del origen hasta el final, ¿no? De cómo siempre ha sido un embellecimiento para la élite, pero que ya al final, en los años 60 y demás, sí, bueno, las trencas, ¿no? Que bueno, la trenca tiene otro origen, pero se populariza a nivel general en los años 60, sobre todo en los 70, y tanto para chico como para chica. Y de la trenca también se lleva a los uniformes, tanto militar como escolar, porque yo me acuerdo que cuando yo era pequeña podías ir con abrigo con trenca. Y trenca era como más moderno. Abrigo era como más regio, más uniforme, y trenca era como un poquito más moderno, ¿no? Y también más duro, porque las trencas entonces eran durísimas. Pero lo cierto es, la trenca normalmente tiene esa especie de cordón que abraza, pero que se le ponía como una especie de colmillo, en lugar de botón. O la imitación. La imitación, colmillo, claro. efectivamente. Además un plástico, y sobre todo lo que no tenía era pasamanería. Era directamente el trozo de piel o de tela. Lo que es realmente la función, eso que es en lugar de botón y ojal. Por eso era mucho más barato, claro. Pero también muy bonito, ¿eh? Y a mí las trencas para chico me encantan. Sí. Y bueno, deciros que la película, la de Ana Karina del año 47 o 48, tiene como protagonista a Vivien Leigh, que hemos hablado antes de qué es la economía reaprovechamiento, ¿no? La secuencia mítica, que un día habría que hablar de eso en moda. Tendríamos que hacer una sección. Sí, eso sí que eran borlas y flecos. Bueno, y pasamanería, la que tú quieras, todo, ¿no? Tendríamos que hacer un día una sección o un programa dedicado a escenas de cine, de moda en el cine. Sí, solamente a eso. Porque una de las escenas es esa. Es esa, desde luego. Y que también dice cómo el hábito sí hace al monje, o sea, de cómo la estética te puede dar posición social o quitártela, ¿no? Además, cuando le fichan a Vivien Leigh para Ana Karenina, ya era una súper diva, claro. Porque claro, ya venía de haber hecho lo que el viento se llevó. Con la gran campaña que hubo para lanzarla, ¿no? Y bueno, Cecil Beaton, que aparte de fotógrafo maravilloso, bueno, esteta y una de las grandes figuras importantísimas para conocer el siglo XX, tiene varias películas donde es muy famoso por su vestuario, aunque luego con los años me ha ido gustando menos, que una es My Fair Lady, que hablábamos aquí, la fotografía esa que es esa sublimación de la Belle Époque, ¿no? De cómo del traje blanco con lazos. Sí. La otra es esta, yo creo que le dieron la otra película por este vestuario. Sí. Porque esta es del año 47 y es 48 y es anterior, ¿no? Y la otra es del año 61-62. Y luego, bueno, tú que has conocido bien la pasamanería, lo que son los alamares desde dentro, ¿no? ¿Cuánto se tarda en hacer? ¿Cuánto? Pues, porque al final es un tipo que viene más como del macramé, ¿no? Sí, imagínate, bueno, el macramé también hablamos algo, ¿no? Y también que el macramé era también el origen y sigue habiendo los pescadores, ¿no? Que se han dedicado a hacer macramé e incluso hacían trueques en los puertos donde llegaban. Sí, los cambios de nudos. Los cambios y por las técnicas, ¿no? Que ellos aprendían en esos viajes tan largos. Se tarda muchísimo, imagínate si yo he llegado a conocer solamente pasamaneras que les encargábamos para hacer a lo mejor trajes, ¿no? Con alamares, con borlas, pues imagínate lo que se tardaba, porque eran personas que estaban solo especializadas en hacer eso, ¿no? Claro, porque es una técnica, es como bordar de un determinado... Es como un bordador, una bordadora, que hacen
todo ese trabajo de alamares o de borlas lo hacen todo a mano. Pero realmente tienen más conexión con la escultura, si te fijas. Sí, Porque es volumen, es un volumen exento es al volumen. cuerpo. Aunque bueno, hay bordados también que tienen mucho volumen, ¿no? Todos los que Sí, están a lo mejor con esos realces o pero, muchos que se rellenan, ¿no? pero También. cualquier aplicación, o sea, cualquier digamos, embellecimiento que es por aplicación, que, o sea, se hace aparte y luego se aplica, yo lo veo más relacionado con la escultura, porque no deja de ser pequeñas a lo mejor se formas. parece más, es verdad lo que dices, a lo mejor a los bordados que se hacen hoy en día en silicona que cogen tantísimo volumen, ¿no? También. Eso sí es verdad. Pero bueno, muchísimo tiempo. Yo no te podría decir porque yo tampoco sé cuántas horas puede llevar a lo mejor hacer el cierre de esta chaqueta que es maravillosa. o de ese abrigo, ¿no? Pero muchas horas. Probablemente muchas más horas. esta que esa, ¿eh? Lleva Sí. más rato. Aunque esta tiene un alamar muy complejo. Pasa que son más grandes. Sí, pero tiene un alamar muy trabajado. Y este tiene también un alamar muy trabajado, más pequeño, pero muchos más. Claro. Entonces, alguna vez sí hemos tenido que cerrar trajes de arriba abajo con alamares y entonces, bueno, pues eso sí lleva muchísimo trabajo y mucho coste. Sí. Es una pieza, vamos, a mí me parece preciosa. Me estoy acordando ahora un traje que era muy de invierno, ese te habría encantado, pero de las bodas de invierno, porque llevaba abrigo, era un traje imperio además debajo, era todo terciopelo y iba todo luego cerrado el abrigo con alamares, era muy Ana Karenina, pero Muy así, bien. muy minucioso. Muy bien, qué bonito. Bueno, pues dicho queda, la palabra, es decir, estamos hablando de un embellecimiento, de una técnica y de un tipo de abrigo, ¿no? Y un tipo de abrigo ubicado en una estética de imperio ruso, de imperio zarista, ¿no? Que también eso es muy evocador también, ¿no? Y es un tipo de moda. Mira, por cierto, lo comentamos hace un par de semanas, toda la estética de influencia rusa hasta la Primera Guerra Mundial. Pensemos que Rusia es un país que no tuvo nada que ver con lo que luego es después de la Revolución Rusa, ¿no? Y que además era también muy portador de estética. No solamente compraba alta costura en París, sino que también emanaba hacia afuera, aparte de literatura, pintores y demás, un tipo de estética conocida por lo recargadísima que era, ¿no? Y por lo preciosista, ¿no? Y al hilo de todo esto, se ha subastado hace un par de semanas un vestido de Chanel, de la primera época de Chanel, es decir, cuando Chanel es Chanel y no es el Chanel de Karl Lagerfeld, que ella firmaba Gabrielle Chanel, un vestido sencillito entre comillas, porque es de influencia rusa, o sea, con bordados y tal, pero como Chanel es la depuradora, bueno, depuradora no se puede decir, la purista de las formas, bastante sencillito es para lo que hay en esa misma época hecho por otros, ¿no? Bueno, pues ha sido récord de ventas en esta subasta y ha marcado un nuevo récord en la casa Chanel para los archivos Chanel. No sé a dónde se ha vendido, me imagino que a lo mejor lo ha comprado la propia casa Chanel para engrosar su archivo, y si no para algún gran museo del mundo de moda, y por ese vestido se ha pagado, si no recuerdo mal, 103.000 euros. Lo quiero mirar bien porque sé que son 100 Míralo, y algo, sí. pero... Bueno, y ya comentamos también mientras lo miras que todavía podéis ver la exposición de Picasso y Chanel en el Museo Thyssen, porque está hasta enero. Entonces ahora estos días de vacaciones imagino que irá muchísima gente, pero todavía se puede ver. Pues sí, que además es una exposición que está teniendo muchísimo éxito. Y además hay trajes bordados, que como dices... Sí, bueno, bordados en pedrería, de esta época maravillosa. Sí. Esa pedrería que hace Chanel, que además es muy cargante y al mismo tiempo muy sinuosa. Vale, estoy aquí ya en la página... Si te funciona la cobertura. Sí, 130.000. 130. O sea, yo sabía que había un 1 y un 3. Lo que pasa es que había un 0 también. Bueno, ya en esas cifras 130.000. Bueno, a ver, te da para una plaza de parking por en medio, 130.000 euros. Mira, voy a poner, no sé si Conchi, que está en las naves de la radio, ¿lo puedes enfocar, si es posible? A ver si se ve. A ver, este vestido... A ver. Que para que se vea un poco esa estética rusa de bordados y de... Bueno, muy simple, muy años 20 también, con esa simpleza de Chanel, que, bueno, hacía de lo mínimo su sello, pues 130.000 euros.
¿Qué te No parece? está mal, ¿no? Bueno, pues te digo una cosa. A mí me parece hasta barato. Por eso digo que no está mal. El récord de piezas en moda, hombre, comparado con un cuadro. Pero pensaba que ibas a decir mucho más. Yo también. A ver, Quiero decir como noticia. sí, como ¿no? noticia. Porque... El récord de venta en subasta de moda lo tiene, que además fue hace 2 o 3 años, no hace mucho, un abrigo maravilloso de Schiaparelli, que además era la gran rival Sí. de Chanel, o sea que entre ellas se mataban, igual de talentosas con diferentes estilos, que es un abrigo de la colección Zodiac, que te digo, para todo lo que hacía Schiaparelli se me parece sencillito. Muy bonito, con esos bolsillos bordados y con esa colección es mítica, la colección del Zodíaco, y que se vendió por 530.000 euros. Entonces, eso es el Eso techo. ya es otra cifra, sí. Claro, pero eso es el techo de lo que se paga en la moda. Con eso no tienes ni para un mal cuadro. Ya, por eso. O sea, que luego yo creo que el problema de... Sí, que yo también. Sí. A ver, no me parece poco, pero pensé que al ser Gabriel Chanel, que de su primera época no hay mucho, iba a alcanzar una cifra más alta. Más por difícil de conseguir que por lo que lleve el propio traje. Y por esa influencia rusa también, Claro. que no hay mucho de Chanel que se haya podido encontrar, ¿no? Sí, seguramente claro. la hubo, pero que nos llega a día de hoy hay poca. Bueno, pues dicho queda, todo este mundo ruso, deciros que yo, mi diseñadora favorita del mundo mundial es una diseñadora rusa, Ah, es verdad. que murió hace muchos Me lo años. contaste hace años. Sí. Valentina, Sí. el apellido es impronunciable, por eso ella se conocía como Valentina, que se fue a Hollywood huyendo de la revolución, se fue a Estados Unidos y fue, bueno, una de las grandes diseñadoras, yo diría que estilista personal de Greta Garbo, que además compartían misterio. Mira, Greta Garbo, que también protagonizó otra Ana Karenina, o sea que al ¿verdad? final todo Sí. está relacionado, ¿no? Y bueno, pues si queréis ver lo que es un vestido, un abrigo ruso, ir a Valentina. mirar la primera época de Valentina, que ya la tarjeta de visita es un espectáculo. Bueno, hablas de ella también en los cursos. Sí, hablo de ella en lo de los 100 vestidos de la historia Sí. de la moda, porque me parece un personaje poco conocido Y en muy Europa. poco conocido, justo. En Europa muy poco conocido porque ya se instaló en Estados ¿Tú Unidos. cómo la descubriste a Valentina? Pues de casualidad, porque si te digo la verdad, pensé que era un error tipográfico y que era Valentino. Ah, vale. Entonces, como lo que se conoce es Bueno, Valentino claro, porque Garavani, Valentino también ha hecho mucho tema inspirado. es que yo me acuerdo que yo vi un librito de hace muchos años, Valentina, y yo pensé que digo, uy, qué error, esto es Valentino. Y al cogerlo, dije, uy, que si esto no tiene nada que ver. Y no tenía ni idea. Y a partir de ahí fui mirando, hasta que llegué a un gran libro que se hizo recopilatorio de su obra, que se llama Valentina, que, bueno, además tiene todo, es un libro excelente, de verdad, donde arranca todos los recuerdos personales que tiene, desde que es una niña hasta que ya mayor, ya residiendo en Hollywood. Bueno, pues toda su trayectoria vital, que os digo que esa época es muy fuerte, o sea, todos tienen unas vidas muy interesantes porque esa época es muy interesante, ¿no? Y cómo ella lleva ese gusto del imperio, vamos a decir, ese gusto zarista de recargado, muy en la artesanía, ¿no? En esos bordados. Sí. De la estepa también, ¿no? De los cosacos y de todos estos pueblos que estaban dentro de la gran Rusia, que eso es, vamos, es que cuando pensamos en Rusia pensamos en Moscú, y es que Moscú es lo que más cerca está de Europa, Rusia llega hasta Japón. Entonces, bueno, toda esa cultura que está llena de culturas, eso se lo lleva Valentina a Estados Unidos, y luego ella inicia una propia evolución, como cualquier creador, que partes de unos criterios y tu vida te lleva a otros, ¿no? Hacia la depuración extrema. Y de hecho, a mí me recuerda bastante a Madame Alix en los plisados y en el tipo de vestidos muy suaves y tal, ¿no? Y es un personaje muy, muy interesante. Y ella le fue muy bien en Estados Unidos como modista de vestuario, además. Vestía tanto a películas, o sea, diseño de vestuario cinematográfico, como luego vestir a las grandes divas de Hollywood, que era donde estaba el dinero, claro. Entonces, bueno, es un personajazo. Pues nada, ahora en vacaciones también para investigar a Sí, Valentina. o sea, me encantaría que se hiciera un documental. Ahora que hay tantos documentales de moda, de personajes, pues seguro que lo acaban haciendo. Ojalá se hiciera uno de ella, porque es digno de. Sí. Así que, bueno, antes dicho de queda. acabar con lo ruso, ¿me vas a dejar que lea cómo empieza Ana Karenina? Ah, bueno, por favor, hombre, es que estamos con Ana Karenina, pues tenemos que acabar Si no lo habéis leído, mira, para vacaciones. Sí, porque además es un bueno, es que a mí la novela rusa me encanta. A mí también. A mí todo lo que sea más de 400 páginas va bien, y porque además los rusos con ese concepto de la psique tan fuerte que tienen
son de lo más descriptivo de la interioridad, ¿no? del ser humano. Bueno, pues voy a leer cómo empieza Ana Karenina. Venga. Todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Y hay otra traducción, porque claro, traducción del ruso, luego hay muchas, que sería: todas las familias felices se parecen unas a otras, pero cada familia infeliz tiene un motivo especial para sentirse desgraciado. Pues... O desgraciada. O desgraciada, ¿no? Bueno, pues dicho queda, ya nos da un poco el tempo de cómo va a ser ese pedazo de novela y de ese personaje, pues eso, con tanta fatalidad, ¿no? De alguna manera, tan vivo y al mismo tiempo tan fatal. Bueno, pues dicho queda y vamos a la palabra... Vamos al azar. Al azar, que... Conchi, cuando quieras. ¿Cuál vas a hacer con Georgina? Con Georgina O'Hara. Ponnosla. Eso es. Pues mira. Página 116, que nos ha caído. Mira que es bonito esto de Audrey Hepburn con la estética espacial. Pero mira. La primera palabra de la página 116. Encañonado. Qué bonita. Y vamos Y qué corta. Y qué corta, ¿no? Encañonado. Mira que veníamos de tirarse al tren y ahora vamos a encañonado. A ver qué quiere decir encañonado. Lo resume muy fácil, en 2 líneas. Pieza de tela estrecha a la que se da forma arrugándola. Se aplica al cuello, manga, puño o dobladillo. Es decir... es lo que de toda la vida se llevaban los manteles, yo lo recuerdo, los manteles a encañonar a la tintorería. Sí, y los cuellos. Y los cuellos. Y los cuellos, sobre todo los cuellos de bebé también, ¿no? Pero ahora me está viniendo a la cabeza otro traje que hicimos, que era todo de encaje de chantilly, además era un color bastante oscurito, como un champán, y era todo, además llevaba como varias piezas de encaje, bueno, una cantidad de encaje, hacía como una forma de delantal y luego toda la parte de atrás, que era tipo polisón, llevaba varias no sé cómo llamarlo, como varios volantes o capas de encaje a su vez. Y todo iba encañonado. Porque, a ver, para que la persona a quien nos esté escuchando lo entienda. Voy a buscar en algún Cuando decimos encañonado, porque lo primero que pensamos es en un revólver apuntando. Sí, porque esto es muy cortito. Bueno, lo de encañonar se parece un poco al revólver, a lo que es la barra del revólver, ¿no? Porque es meter ahí... son como las tenacillas. Claro, es redondo. Efectivamente, pues yo creo que debe venir por eso. Seguro. Son como las tenacillas para la tela. Sí. O sea, como las tenacillas del pelo, para rizarte el pelo, pues es lo mismo para rizar la tela. Encañonar el pelo, qué bonito. Que yo creo que también se decía así antiguamente, también, seguro. Entonces, es hacer, digamos, todo esas rulito, olas, rulitos, esas olas con las que se solía pues rematar todo lo que son las puntillas de los manteles, de las servilletas y sobre todo esa ropita bebé de los bebés que van así de pimpollo, que a mí me encanta cuando esa ropita infantil es tan infantil. Pues mira, en este no viene. Que llevan todos los cuellecitos y las puntillitas encañonadas. Que realmente eso, o tenías a alguien que te lo hacía en casa y sabía cómo hacerlo, o tenías que ir a la tintorería a que te lo hicieran. De hecho, la tintorería a la que voy ya hace un mes que no coge manteles para encañonar. ¿Ah, sí? Porque dice que ya no da abasto, entonces que... Oye, pues qué bien, que tengan tanto trabajo, porque hay tantas porque yo creo que debe quedar ella y un tambor Sí, porque por donde yo vivo. Bueno, es que en el taller también había una persona especializada solo en encañonar, ¿eh? Claro, esas son técnicas de costura, vamos, de embellecimiento de la costura. Pero igual que es el planchado. Están especializados en hacer encañonados. Pero es que cuando pensamos en planchar, pensamos en planchar nosotros. ¿Cómo planchamos nosotros? Que es decir, es alisar ropa. Nada que ver con la técnica de planchar para costura. Bueno, pues encañonar es una técnica más para embellecer el trabajo final de unas puntillas, de unos volantes y que eso se vea con el volumen que realmente necesita. Ese volumen. Efectivamente. A ver, y figura si vienen en estos. Pues si no viene en el de Maribel Vendrés. Encañonados, mira. Así, mira. Vienen encañonados. Adorno que se hace almidonando o rizando un volante o tela con tenacillas calientes. Ah, que no lo hemos dicho aquí, que es verdad que hay que almidonar porque si no eso se cae. Claro, el almidonado es importante.
La palabra viene del francés canon, por la forma redondeada. En el antiguo Egipto se hacía un plisado muy parecido en el shenti, que se impregnaba con una pasta hecha de cereal y agua y se dejaba secar entre tablillas acanaladas. Ah, para que ya te quedase con la formita. Claro, en Francia, en el siglo XVIII, los hombres adornaban la vuelta de las botas con un volante encañonado de encaje, canón. Un poco como los mosqueteros, ¿no? Cuando Sí. pensamos en eso. A juego con los puños, la gorguera o la balona. Si en lugar de botas usaban zapatos, ponían en la rodilla una liga de encaje encañonado, con un broche de pedrería fina y una escarapela en el mismo zapato. Los encañonados con tenacillas se usaron mucho en España, la ropa de los niños, lo que tú comentabas, sobre todo en cuellos y capotas, en las últimas décadas del siglo XIX y principios del XX. Pues mira, aquí Bueno, es y te mucho diría más que completa. finales, porque a mí me llevaban la ropita de bautizo Ah, y la sí, ropita de, sí, esa sí. de No, los festivos. Incluso al parque, que ya te contaré una anécdota que me estoy acordando ahora que pasaba en el parque donde yo iba. Que yo iba como Con una los muñeca repollo, encañonados. la verdad. Porque también mi madre venía de la modistería, entonces Sí. para ella una niña era ir con los Encañonada. lacitos, encañonada, y los domingos o el día de la Palma o estos días así un poco más señalados, es que íbamos, que parecíamos la muñeca repollo, también te lo Totalmente. digo. Que hoy en día se tiende hacia la comodidad de los niños, ¿no? Entre Y que los vayan- tirabuzones y los Bueno, encañonados. mira, yo te quería tirabuzones y justamente es lo que no me hacían porque decía que quemaba el pelo, pero todo lo demás iba, vamos, con puntillitas a más no poder, o sea que, bueno, también símbolo de una época. Pues yo que te digo que el siglo XX, pero finales también del siglo XX, que no somos tan mayores. Bueno, pues dicho queda, nos ha faltado hablar de la exposición de Antonio Alvarado. Es verdad. Nos ha faltado y hemos traído el Estuvimos catálogo. el otro día en la inauguración. Eso es, que dijimos que íbamos a hablar hoy, pero nos quedan, ¿qué nos quedan? 4 minutos. Bueno, pues es una exposición, mira, vamos a cambiar el libro porque traemos el catálogo de la exposición para que se vea, porque el libro es una fantasía, porque es un maniquí que ya aparece la cara de Antonio Alvarado, la expresión de Antonio Alvarado, ¿no? Antonio Alvarado, la exposición se llama Baja Costura, que hace mención, para empezar, al sentido de humor que siempre Que el tiene su nombre obra. es genial, pero genial. Y a una de sus primeras debuts como nombre de colección, Mm. que se hizo llamar, bueno, la colección la presentó con el título de Baja Costura, ¿no? Por esa idea de lo bien hecho y también lo chabacano, que es un poco una mezcla que ha sabido hacer muy sabia. Antonio Alvarado es uno de los grandes diseñadores de lo que se llamó la movida y de que dio pie, él y 4 más, a el origen de la pasarela Cibeles, en Madrid, el origen de la moda ya de diseño, todo el sistema ya, bueno, pues de desfilar y las ventas y todo lo que hemos conocido, lo que es las pasarelas de moda de los años 80 hasta la actualidad. Y es un pedazo de exposición enorme. Hay que darle la enhorabuena a Juan Gutiérrez. Hombre, a todo con el todos los equipo, años bueno, que llevan Antonio Alvarado, trabajando por para supuesto. eso, que entre el COVID, Sí, las obras y tal. Pero la enhorabuena porque es Sí, y me da rabia que una podamos maravilla. hablar tan poquito de la exposición, porque es una exposición que pensábamos todos que iba a ser más gamberra, porque la época lo es, y además es un diseñador también muy conocido por hacer parte del vestuario de la primera época de Almodóvar, que ya sabemos que es como la más fresca, la más gamberra, la más libre también. También es muy conocido por hacer vestuario tanto escénico como privado, Alaska, que estaba el otro día en la inauguración, y para un montón de películas de los años 80 y 90 míticas. Nos imaginábamos un montaje, pues eso, más acorde a esos años 80 que ahora están tan de moda, sobre todo entre la gente joven, 80-90, pero nos encontramos con un montaje muy suave, muy naif, muy también sofisticado, o sea, sencillo pero sofisticado, que yo creo que le quitaba, vamos a decir, canalleo a las piezas, pero te hacía ver las piezas con más detenimiento y admirar que muy gamberro, muy divertido, Sí, pero muy bien hecho. Lucen genial las piezas. Pero muy bien hecho. Sí. O sea que. Muy bien pensado. Muy bien pensado. Muchas veces materiales no nobles, porque es cuando alguien está empezando, y más en esa época había mucho boom de lo del plástico, el charol, los tejidos de estos de comprar en tiendas casi que iban a cerrar, pero con eso experimentar, ¿no? Entonces a veces son tejidos que. Luego es verdad que tiene una época de muy buenos tejidos, pero a veces son tejidos que vamos a decir no son tejidos nobles, pero están cosidos de forma noble, porque están muy bien cosidos y con una idea muy gamberra, ¿no? Y luego las exposiciones enormes son 2 plantas, donde hay una parte de abajo que es un laberinto, que eso es que además éramos tantos que no se encontraba nada, que hay que ir, la tenemos que ir a ver con calma. Sí. Y la parte de arriba de la Sí, porque exposición... además los textos son muy buenos. Sí, sí son buenos, sí. Sí, yo los poco que... Sí, porque tiene lo mucha poco que pude leer enjundia. me encantó. Sí, sí. Y sobre todo que la parte de arriba también vais a encontrar
pues toda la parte gráfica, que a mí me interesa mucho, todo lo que es el soporte de papel, documental, que te habla muy bien, Sí. tanto del proceso creativo como de la imagen que proyectaba, como de toda esa gráfica de la época, que es una forma de estudiar las épocas, es por la gráfica que hay en cada momento. Y toda la parte, digamos, de los estilismos dedicados a cine, televisión y canción, ¿no? O sea, como separar un poco el lado de las colecciones estándar, de pasarela, con su parte de diseñador de vestuario, tanto escénico como musical, como cinematográfico. Y la verdad que es un repasito muy interesante, que estuvo muy bien la inauguración, muchísima gente. Yo hacía tiempo que no veía tanta gente en el... Sí, un caos. Entrar. Y que hay que volver a esa exposición, en la cual os invitamos a asistir, porque vale la pena. Nos hemos quedado con ganas de verla con calma. Y ahora que hay en este momento en Madrid 3 exposiciones, pues si podéis ir a ver las 3, pues mucho mejor. La de Sibila volvimos a verla con los alumnos, ¿eh? Me encantó volver. Sí, porque ya ves con otro ojo. De otra forma. Sí, ya has visto casi todo, entonces empiezas a apreciar los detalles, ¿no? Pues fíjate que siendo un montaje, Sibila y Alvarado son de la misma época. Siendo montajes potentes los dos, lo que es la moda de autor, ¿no? Que no se parecen nada. Tienen muchas veces los mismos referentes porque es la época. Sí, es la época. Pero como lo que es la moda de autor queda claro ahí. Es decir, misma época, misma edad, mismos referentes, misma ciudad donde diseñas, vives y trabajas, resultados totalmente opuestos. Bueno, pero por lo que comentabas también a propósito de Sibila, ¿no? Que tiene su propio universo creativo. Claro, pero eso es lo que son creadores de verdad. Pero cuando pensamos en la moda de autor, no solamente es que sea sostenible, es que tenga un discurso propio. Sí, justo. Que ahora se está a lo mejor enfocando mucho la moda de autor en lo sostenible, en todo ese manifiesto que lo tiene que tener, pero que tiene que tener una creatividad propia. Es, lo que estás diciendo. Una creatividad propia. Si no es moda industrial, es decir, moda de tendencia, moda de calle, moda de masas, ¿no? La diferencia con moda de autor con el resto es que tiene que tener un mundo propio, que responda a una época, pero que no beba de nada, que beba de su propio mundo, ¿no? Entonces yo creo que en ambos casos es un muy buen ejercicio ir a verlo al mismo tiempo. No sé si el mismo día, porque yo creo que sales con un shock, pero días seguidos. Para ver Sibila, o al revés, o Alvarado, y luego al día siguiente y hacer esa comparación de época y estilo. Es un muy buen ejercicio de aprendizaje, yo creo. Bueno, pues nada, se nos ha acabado el programa. Esto es todo, hemos llegado ya a las 6, nos hemos pasado un poquito, y os esperamos el próximo martes, que ya será el martes antes de Navidades, y como ha pasado este mes, estábamos de puente y ya vamos otra vez a las Navidades, el ciclo de la vida. Y volveremos el próximo martes con más palabras y más moda y más palabras de moda. Nada, hasta el próximo martes y buena semana. Hasta luego, un beso.